hablar de un tema que es bien común, que es la incontinencia urinaria de esfuerzo. Incontinencia es la incontrolada pérdida de orina que produce problemas, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Problemas sociales, problemas fisiológicos, problemas psiquiátricos. Entonces, este doctor se llamaba Joseph Segura y él decía, ya tiene incontinencia ahora, ha tenido en el pasado, va a tener pronto. Entonces la mujer en algún momento de su vida pierde orina. Las chicas que están acá, ¿alguna de ustedes ha perdido alguna vez? ¿Que a toser, a reír, a estornudar? ¿Alguien más? Una levante, y hay dos. ¿Nadie más? ¿Tú nunca has perdido? ¿Y de los varones han perdido alguna vez uno? Entonces esta es la realidad. Las mujeres pierden más orina que los varones, tiene que ver con la longitud de la uretra y sobre todo tiene que ver con los partos. Es probablemente la principal cosa que condiciona esto. Entonces cuando miras, las mujeres padecen algún grado de incontinencia y van a ver que a la edad de ustedes es casi el 10%. Entonces las mujeres padecen algún grado, 6 al 14% las pacientes se mojan todos los días. La cosa que veo yo en la consulta es que muchas personas consideran que es normal orinarse. No es normal, todas mis amigas se mojan. Pues como todas se mojan, es normal. Entonces esto no es tan normal. La relación entre hombre y mujer en las menores es de 4 a 1 y en los mayores de 60 es de 2 a 1. ¿Por qué cambia? Porque se elonga también la uretra. ¿Por qué cambia? Por el crecimiento de la próstata, benigno o maligno, pero la próstata, cuando uno empieza a crecer la próstata, esta incidencia va a aumentar, los hombres tienen más, entonces la relación ya no es 4 a 1, sino 2 a 1. Y la incontinencia, que son las vejigas hiperactivas, 2/3 partes de las ancianas tienen como causa eso, ¿no? ¿Qué problemas genera la incontinencia de orina? Obviamente afecta la calidad de vida, ¿no? Mucha gente habla de depresión, ansiedad, deterioro laboral, aislamiento social. Estas cosas pasan. Recuerdo hace varios años, operé a una señora y después de un tiempo vino y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Yo estoy feliz por lo que ha pasado, pero las más felices son mis amigas, que no me decían porque me querían, pero yo ponía pipí. Se hacía pipí en la mesa, en la silla de sus amigas mientras jugaba, no le decían nada, pero era una cosa súper incómoda, decir, yo dejaba pasado pipí. Entonces, obviamente, estas mujeres se terminan aislando. Imagínense si durante tu relación estás perdiendo pipí, entonces obviamente prefieres no tener relaciones, afecta. Si es muy importante, vas a tener irritación de tu piel, vas a tener dermatitis amoniacales. Y están condicionando a estas pacientes por correr a veces al baño porque se bajan el pantalón, ya se han caído, ¿no? Se fracturan. Entonces, y esto obviamente genera un incremento en países desarrollados de pacientes que los meten en asilos porque ya nadie puede estar manejando y controlando el tema de sus pañales. Entonces, por distintos tipos de incontinencia, más o menos la edad de ustedes 10%, entre los 35 y 40 sube al 20%, entre 50 y 55 al 30% y a los 90 años 40%. Entonces, es bien común este problema. Entonces, ¿cuáles son los factores que condicionan esto? Definitivamente la edad, ¿no? A medida que vas aumentando la edad, tienes más riesgo de esto. La obesidad es otro problema, pero la variedad de lo que les hablaba. Entonces, las mujeres, estos problemas tienen consecuencias, ¿no? Cuando hay antecedentes de problemas y, entre otros, algunos factores como tabaco, alcohol, café, que irritan un poco en algunos tipos. Ahora, siempre habían todas las teorías con respecto a cómo era la continencia, aunque no crean, no es mucho tiempo que sabemos qué es lo que pasa fisiológicamente con la erección. Entonces no teníamos tantas ideas, ni de cómo orinábamos, ni de cómo habían erecciones, entonces era un misterio, ¿no? Ya había unas teorías, unas válvulas, unas presiones. ¿Puede cerrar a la puerta, por favor, doctora? Entonces, esto ha ido cambiando y evolucionando. Estas dos personas son unos ginecólogos australianos y norteamericanos y consideran que la incontinencia de orina de esfuerzo, que es
una entidad, la urgencia que está asociada a las temperaturas, las alteraciones del vaciamiento vesical se presentan por alteraciones sucedidas en el piso pélvico, ¿no? Y todo esto está justificado por esto. Entonces, ¿qué es el piso pélvico? Es esto. Esta es la estructura que soporta todos estos órganos. Y básicamente está representado por los músculos elevadores del ano, que son el cubo rectal, el cubo coccígeo, el ilio coccígeo, los obturadores, los coccigios. Este es el piso, el cimiento de todo el piso pélvico. Encima de esto hay una cubierta facial, que es la fascia pubocervical, que actúa como una hamaca. Entonces, esta estructura está sustentada por unos ligamentos. En la parte anterior son dos, este que se llama cubo uretral y este que se llama uretro pélvico. Eso hace que la uretra se mantenga fija. Cuando se rompen estos, la uretra se mueve y se considera que tiene una hipermovilidad de la uretra. Y atrás están, la otra cosa que sostiene el otro pilar de la hamaca son los úteros sacros, están sostenidos. Y acá atrás hay una estructura que se llama el anillo pericervical. Cuando hablas del descenso de vejiga, donde se rompe habitualmente más del 95% de las veces, ahí se rompe a nivel del anillo pericervical. Entonces se rompe a nivel del anillo pericervical. Ahora, esta hamaca es como cuando te echas realmente en una hamaca, no tienes los bordes de la hamaca. A veces estos bordes de acá también se rompen. Eso es el arco tendinoso de la fascia pélvica. Pues toda esta estructura es el sostén de estos órganos. Y depende de dónde se rompe para que haya problemas distintos. Los vamos a ir viendo. Entonces, en un corte, en este otro sentido, tenemos básicamente lo mismo. Aquí tenemos el pubis, aquí tenemos el sacro. Y aquí están estos ligamentos que les he hablado. El cubo uretral y el uretro pélvico son estos. Estos son los ligamentos. Esto que viene a los lados, el arco tendinoso, y aquí están los uterosacros. Entonces, todas estas estructuras son el sostén. Entonces, cuando hablamos de un ligamento, a veces tenemos como la idea de que un ligamento es una estructura como un alambre que está sosteniendo algo, ¿no? Pero en el fondo hay que entender que estas estructuras que son los ligamentos son estructuras vivas, ¿no? Que tienen colágeno que les da fuerza, que tienen elastina que les da elasticidad o flexibilidad, que tienen músculo que les permite contraerse y nervio que coordina todas estas funciones. Entonces los ligamentos hoy ya los entendemos de una manera distinta, no son unos cables que están simplemente sosteniendo. Entonces, los problemas que hoy día vemos en el piso pélvico tienen que ver con que esta estructura, que es el piso pélvico, se altera. Entonces, vas a tener en algunos casos alteraciones del vaciamiento de la vejiga, puedes tener problemas intestinales, puedes tener prolapsos, que son rupturas, y en algunos casos dolor pélvico. Entonces, hoy día hay que entender y conocer el piso pélvico para ver cómo resolver los problemas. Sorprendería, con frecuencia yo estoy viendo operar a pacientes, mujeres o niños alguna vez. Los médicos que están operando no reconocen las estructuras que están reparando, entonces es unir con unir y tratar de cerrar, pero sin un concepto de cuál es el problema por el que está sucediendo. Y definitivamente la anatomía hay que conocer. El otro concepto es que estas estructuras que les estoy diciendo que son estos ligamentos, cuando se contraen o se relajan pasan cosas. Entonces, cuando estamos con la vejiga y no estamos orinando, como están todas las pacientes acá, todas las chicas, mujeres acá, entonces hay una fuerza anterior y una fuerza posterior inferior que están traccionando y cerrando este cuello. Entonces, cuando esta estructura de acá, que es el músculo pubococcígeo, se relaja, esto se abre como un embudo y el pipí empieza a salir cuando la vejiga se contrae. Entonces, toda una serie de mecanismos que estén haciendo que entendamos cómo orinamos. Entonces, hoy día hay disecciones en las que realmente esas cosas que eran como teóricas se reconocen. Entonces, el pubococcígeo, la uretra, la vagina, el recto, el plató del elevador, el músculo
extremidad del ano, el esfínter externo del ano. Pues todas estas estructuras son parte de este piso pélvico. Hay que reconocerlas y repararlas cuando hay problemas. Todo el sistema simpático tiene que ver con la continencia y todo el sistema parasimpático tiene que ver con la micción. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros en general tenemos receptores alfa-adrenérgicos en el cuello de la vejiga, receptores beta-adrenérgicos en el cuerpo de la vejiga, y en el cuerpo también están todos los receptores colinérgicos, los parasimpáticos. Entonces, cuando el simpático tiene que ver con continencia, se activa A, los alfa-adrenérgicos, y el cuello se cierra. Entonces, esto es una mezcla de fisiología, pero también sirve después para entender la farmacología de cómo vamos a tratar cada uno de los problemas. Entonces, si yo le doy un alfa-adrenérgico, esto se va a cerrar. Si le doy un beta-agonista, esto se va a relajar. Entonces, esto hay que entender. Si le doy otro, la micción tiene que ver con los colinérgicos, estimula el sistema parasimpático y esto se contrae. Si doy un anticolinérgico, esto se relaja. Entonces, así funciona el organismo. Entonces, los reflejos del cuerpo funcionan a través de la médula que se van hasta el núcleo continuo de la micción. Entonces, en general, el primer deseo miccional se produce cuando estamos más o menos a la mitad de la capacidad de nuestra vejiga. Estamos, no sé, estás estudiando, tomando tu agua, estudiando, y te viene como una... y sigues estudiando porque estás como concentrada y se pasa ese bloqueo. Pues todo ese sistema va por vías aferentes y por vía núcleo continuo. Dice, no, todavía no voy a orinar, se bloquea. Y se bloquea hasta que tú sigues tomando tu agua y llega hasta como el 90%. Y otra vez te... Y el de arriba ya te dice, bueno, si no vas a orinar, te vas a mear en la cama, en el sitio, donde estés. Entonces, uno va a lugar, no hace pipí y se vuelve. Y el ciclo del país. Esto es lo normal, así funciona el organismo todo el tiempo. Pero hay un grupo de pacientes, para que entiendan esto de lo que es la vejiga hiperactiva, que no funciona con un reflejo a través de las vías aferentes o oferentes y el núcleo continuo de la micción. Funcionan solas, la vejiga se contrae si no en orden del cerebro, se vuelve loca la vejiga y se contrae cuando le da la gana, y esas pacientes tienen urgencia, están así sentadas, corren al baño. Entonces estas cosas son lo que hay que entender para entender cómo ir resolviendo los problemas. Entonces, en general, estas fuerzas del piso pélvico tienen un equilibrio. Entonces, cuando las fuerzas anteriores están en equilibrio con las fuerzas posteriores, que probablemente es lo que les pasa a todas ustedes, uno no se moja, no se hace caquita, no tiene dolor, no tiene urgencia. La mayoría de los pacientes están porque hay un equilibrio entre estas fuerzas. Pero, cuando las fuerzas anteriores son menores que las posteriores, mira, parece que le falta un poco de foco, ¿o soy yo? ¿Cómo veo el foco? Acá. No, es el proyector que es un poco mejor, ¿no? Entonces, cuando las fuerzas anteriores son menores que las posteriores, los pacientes tienen incontinencia. Pues las fuerzas anteriores son menores. ¿Por qué son menores? Se han roto los ligamentos que sostienen el derecho. Entonces, ya no tienen la fuerza, entonces esos pacientes pierden. Pero cuando pasa al revés, que las fuerzas anteriores son mayores que las posteriores, estos pacientes tienen disfunciones miccionales. Entonces, hoy día entendemos que hay un equilibrio en esta cosa. O sea, no es una cosa de sostén, simplemente, o sea, son estructuras vivas que se están contrayendo, que están funcionando. Uno oye hablar del cubo rectal, del cubo coccigio, del ilio coccigio, y tú ves a los traumatólogos, te caes de colita, mujer, y entran y te sacan el coxis. Yo digo, ¿cómo queda este piso pélvico si los músculos que sostienen el piso están sustentados en esa estructura que es el coxis? Entonces, hoy hay que decirles a los traumatólogos, si a la mujer se lo quieren sacar su cuerpo, digo, no, les toca tranquilo, porque después esas pacientes quedan con problemas funcionales o defecatorios. Entonces, esta es la marca de la que les decía. Entonces, este es el equilibrio, ¿no?, entre fuerzas anteriores y posteriores.
Pero si se rompe lo anterior, vas a tener una hipermovilidad de la uretra. Si se mueve lo posterior, vas a tener un prolapso, disfunciones miccionales y se va a caer probablemente el cuello del útero. Y cuando se caen los dos, vas a tener un prolapso genital completo, se ha roto todo, todo eso se va a salir. Entonces lo que tienes son estas cosas a veces. Entonces esta mujer tiene un prolapso genital completo. Entonces en esta mujer, acá está el cervix, ¿no? Es el cervix, el útero que se ha salido, la vagina, y atrás está el recto, se ha salido todo. Hay un prolapso anterior, un prolapso posterior. Entonces esto es lo que pasa. Esto pasa raras veces, que se desgarra. ¿Se acuerdan que les hablé de esa fascia tubo cervical? Cuando se desgarra, hay un desgarro lateral. Son raros estos desgarros. Los que son comunes son estos. Les hablaba del anillo pericervical. De cervical viene el cervix. Esto está insertado y ahí hay unas fibras. Cuando las mujeres están pujando durante el trabajo de parto, esa es la zona donde se desgarra. Esta es la zona donde se desgarra la pared. El 95% de los prolapsos es por una lesión, se llama prolapso apical transverso. Entonces, esto es lo que no se repara. Cuando vas a poner puntos a la loca, se cae la fascia y se remanga como una cortina. Entonces, tú tienes que liberar acá arriba y irla bajando hasta llegar al anillo pericervical que está acá y lo terminas uniendo. Porque fisiológicamente así estaba. Y hoy sabemos porque hoy día conocemos. Entonces, cuando los pacientes te dicen tengo incontinencia de orina, la pregunta es ¿qué tipo de incontinencia tienen? Si algo quisiera que les quede claro es que la mayoría de las veces vas a saber qué incontinencia tiene simplemente interrogando. Por eso insisto, a los que rotan conmigo, historias clínicas, porque la historia es lo que define. Entonces hay básicamente estas 5, hay un montón de clasificaciones, pero esta me parece bastante coherente de entender. La de esfuerzo, la de urgencia, una mezcla de estas dos que es la mixta, vamos a ir hablando de cada uno. La del rebosamiento y hay otras que vamos a ir comentando. Entonces la de esfuerzo, chicos, es tal cual es, pues está haciendo esfuerzo, el ligamento pubo-uretral y retropélvico se genera esa fuerza, este ligamento ya no se contrae, está como suelto, escapa vivir. ¿Estamos? Entonces acá, para fijarse esta zona cómo se mueve, eso es porque hay una hipermovilidad del uretra y van a ver cómo por aquí sale. ¿Ven? Entonces este segmento se está moviendo. Pues acá lo que estamos haciendo, no estamos comprimiendo, estamos a unos lados como si estuviéramos corrigiendo el tubo uretral y la paciente no pierde orina. Si la operas esta paciente va a quedar bien. Entonces ese es el mensaje, eso es lo que hay que hacer. Ahora estamos haciendo del otro lado, estás como haciendo un procedimiento antes de la cirugía para ver si va a ser eficiente. Entonces, también les he hablado de donde se rompe, es acá, el anillo pubo-cervical. Entonces, ahí está fascia, que es la pubo-cervical, y esta que es la recto. Pubo-uretral, pubo-cervical y la recto-vesical es este. Entonces, esta se rompe y van a haber prolapsos posteriores, esta se rompe y van a haber anteriores. Entonces, los prolapsos pueden ir, está aquí como el ejemplo que les he mostrado, que está así. ¿Estamos? Entonces, tú tienes que identificar, antes de definir, voy a operar, voy a hacer algo, qué problema tiene tu paciente. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo está relacionada, obviamente, con esfuerzos, por eso se llama toses, ríes, estornudas, pierden pipí, ¿no? Es poco frecuente durante el sueño, a no ser que tosas, estés con tu vejiga llena, produce pérdidas de pequeños a moderados volúmenes, y es más común en mujeres jóvenes y entre los 45 y los 50 es el grupo más común. Entonces, como les decía, es más común con aumentos de presión, como esfuerzos, hay una hipermovilidad del motor, de la uretra, porque se ha perdido estos ligamentos, pero también puedes tener pacientes que tienen lesiones intrínsecas del esfínter, y aquí entran los hombres a los que se les hace prostatectomías radicales. Si lesionas el esfínter, va a haber una incontinencia de esfuerzo severa, porque se ha lesionado la válvula. ¿Estamos? Entonces, estas son incontinencias de esfuerzo.
Entonces, la de esfuerzo es por hipermovilidad de la uretra, por pérdida de estos ligamentos tubo-uretral uretropédico, o porque se daña el esfínter parcial o totalmente, y ahí vas a tener una deficiencia intrínseca del esfínter. Esta es de urgencia. Entonces, la paciente, de un momento a otro, se levanta y corre. Los hombres también pasa esto no es solo de las mujeres. Y eso, como les he comentado, es por una contracción no inhibida. Entonces, es una contracción inadecuada de la vejiga, de causa de escasez de ácida, es más común en la gente mayor, hay enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer que condicionan más, pero siempre que tienes esto, lo primero que hay que descartar es algo que irrite la vejiga. Lo que más irrita son las infecciones urinarias, los tumores o las vejigas o los cálculos. Entonces hay que descartar que no haya eso antes de decir que tiene una vejiga hiperactiva. Entonces estas vejigas son por contracciones no inhibidas de la vejiga. Estos pacientes tienen frecuencia, urgencia, tienen polaquiuria, o sea, muchas veces en el día, y nicturia, muchas veces en la noche. Y hay un grupo que se llama incontinencias de orina mixta, tienen de esfuerzo y de urgencia. Entonces, cuando vienen a mi consulta, le pregunto, señor, ¿usted pierde orina cuándo? Uy, doctor, cuando toso, cuando río y cuando estornudo. Y alguna vez está llegando a su casa y tiene que correr. Uy, sí, doctor, y si corro, siento que está corriendo el agua, me estoy lavando la boca y está, oye, ese rato tengo que ir. Entonces, hay cosas que gatillan que ellas tengan esta incontinencia. Entonces, las mixtas es una presencia de las dos. Y hay otras que se producen por rebosamiento. Son vejigas que han perdido su capacidad de contraerse, son vejigas grandes. Estoy hablando de 1,5 litros, 2 litros de capacidad. Estas pacientes están todo el día rebalsando, que orinan 50 cc, 50 cc, 50 cc. Y cuando les pones unas, ¿cuánto es la capacidad de la vejiga? Entre 300 y 500, bien. Estas pacientes pueden tener 2 litros, 2 litros y medio, 3 litros de capacidad. Unas vejigas así como globos de cumpleaños, ¿no? Entonces, estas pacientes, como les decía, orinan varias veces, pequeños volúmenes, sin aviso, es un chorro delgado, vaciamiento incompleto, tiene incontinencia nocturna, y es por esto. ¿Qué condición es la más común que producen vejigas por incontinencias por rebosamiento? Diabetes. La diabetes afecta la inervación de la vejiga. Estos pacientes tienen incontinencia de orina. Entonces, esto ya hemos hablado. Hay otras, pueden ser comunicaciones, se llaman fístulas entre la vejiga y la vagina. Habitualmente estos procedimientos son post-histerectomía, lo más común. Le sacan el útero y te llaman. Te dicen, Marcelo, mi paciente está con incontinencia, les ponen sonda y la paciente sigue perdiendo. Cuando averiguas, tienen incontinencia permanente. Los pacientes están todo el día perdiendo. ¿Por qué? Porque hay pues una comunicación entre la vejiga y la vagina, se llena y se empieza a salir por ahí. Entonces acá les voy a mostrar un video para que vean. Esta paciente tenía una incontinencia de orina. Que pudimos documentarla. Entonces lo que hice primero fue una cistoscopía y después le llené la vejiga con azul de metileno y estamos viendo que ese azul de metileno se está saliendo por la vagina. ¿Se cuenta? Yo hice una cistoscopía, llené la vejiga con miré, tengo un orificio muy pequeñito, la llené la vejiga y después me eché a la vagina con el mismo equipo para mirar. Por ahí se ve que está saliendo el pipí. Entonces eso significa que este pipí que yo he teñido de azul se está saliendo por la vagina. Era una cosa pequeña. Entonces, en esta mujer, lo que hicimos, una cosa bien interesante, esto es una lámpara que ya metimos, uno de los tornillos de traumatología largos, lo metí en la fístula y raspé la fístula. Entonces, avivé todo ese borde, le dejamos estrógenos a la mujer durante una temporada, la dejamos varias semanas con sonda y se cerró sola. Si no, hay que operar. Si no, van a seguir separando. Hay otro tipo de incontinencias. Hay gente que nace con una implantación anormal del ureter. En vez de estar en el trígono,
desembocan en el cuello. Entonces son niñas que tienen 10, 12, 14 y se siguen mojando. Orinan una parte, que es lo que viene del otro riñón, porque habitualmente es un lado el que está anómalo, y con el otro se mojan todo el día. Entonces esa es un poco la característica. Se mojan, pero también orinan. Esos pacientes tú las estudias y tienen una anomalía, y hay que reemplazar el urete y se resuelve. Entonces, cuando valoramos a las pacientes, hay que ver los grados de incontinencia de orina. Incontinencia grado 1 es esta paciente que tose, ríe, estornuda, pierde unas gotitas. Vamos a después mirar la severidad de eso. La 2 es una paciente que si camina rápido se moja. La grado 3 es la que se moja en reposo, está en la cama y se está mojando. ¿Cuáles serán las causas de esta grado 3? Las hemos mencionado, pero a ver para que quede claro. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Cuál será la grado 3? Sin miedo, tú. ¿Por qué tendrás una incontinencia tan severa? ¿Alguien? No importa si dicen una tontera, pero quisiera que entendamos que estamos pensando. Tú, doctora. Tú. Pero mencionó que se podía lesionar el esfínter durante una cirugía. Pero vuelvo a decir, es lo que la doctora está diciendo. Si pensamos, hemos hablado de esto, una lesión intrínseca del esfínter, está rota la válvula, no va a funcionar esa paciente. ¿Cuál será la? Muy bien. Tú. ¿Ah? Pacientes embarazadas. No. Tú, doctor. Tú, doctor. Tú, doctor. Una anomalía anatómica. A ver, chicos, ¿saben qué? Lo que pasa es que esto es algo que quiero que empiecen a mirar. Si no empiezan a involucrarse con entender las cosas, es complicado. Trato de esfuerzo, les juro con esfuerzo. Les estoy mostrando esto, ¿no? Ese es nuestro dibujo. Les estoy mostrando esto, les estoy hablando. Entonces, esto es lo que quiero. Si no piensas, nunca vas a saber. Una paciente, hace varios años, le digo, está una ginecóloga, me manda, dice, Marcelo, quiero que veas a una paciente para hacerle un sling. Me manda. Cuando converso con la mujer, es una mujer que tiene 46 años, cuando tenía 18 al tener su primer parto, tuvo un parto prolongado, horas de parto, nació finalmente el bebé y desde ese día tiene incontinencia total permanente. ¿Qué tenía? ¿Ah? Una fístula. Pasaron 20 años de fístula de esa pobre mujer. Y cuando tú hacías un tacto vaginal, o sea, tú metías tu dedo a la vagina y acá hay un hueco donde tú podías meter 3 dedos, así era el hueco, forado así de su vejiga. Entonces esa mujer tiene que hacer algo más complejo, porque 20 años de una vejiga que no ha tenido función, es una vejiga así. Esa mujer tenemos que hacer una vejiga de intestino. Pero eso es lo que quiero que vean. Pero si pienso como la doctora que me derivó a la paciente, que le voy a hacer un sling, no la interrogó, no la examinó. Entonces esto es lo que quiero que piensen. Entonces acá, si tienes una paciente que tiene incontinencia, grado 3, tendrás que pensar que la paciente tiene una lesión intrínseca o tiene una lesión de... Cuando estás mirando, le preguntas también si hay episodios de urgencia y incontinencia. Entonces, sí, doctor, cuando hago esfuerzo me mojo. Sí, doctor, tengo que correr al baño. ¿Qué tipo de incontinencia tiene? Mixta. Incontinencia de orina mixta. Tiene los dos. La otra cosa es, ¿cuántas veces se moja? Yo no sé, pues debe ser al mes una vez, doctor. ¿Cuánto? No, unas gotitas. Cuanto más nivel cultural tienen las personas, antes acuden, ¿no? En cambio hay otras que te dicen,
No, Marcelo, uso paños, debo cambiar. ¿Cuántos paños cambias? 6 o 8 paños empapados. Algunas veces me sale fuera del paño. Entonces, estos grados hay que interrogarlos en la paciente, ¿no? Hay que ver qué cantidad de líquidos están ingiriendo. Entonces, la anamnesis a mí me da mucha idea de qué está pasando. Hay estos cuestionarios de incontinencia que no vamos a entrar en detalle. El otro tema que yo siempre insisto, los antecedentes son importantes. Entonces, acá tendrás que ver si tienen enfermedades neurológicas, hemos visto que el Alzheimer, el Parkinson con vejigas hiperactivas, pero hemos visto pacientes diabéticas con vejigas hipoactivas, antecedentes de cirugía de prolapso, pero ojo con ellas. Cuando tú preguntas, ¿han cambiado esto? Pero cuando yo hacía mi internado, tú ibas a la caja nacional, cuando hacíamos las historias, esta 12 para 9, abortos 12, era lo común, pues, 9 hijos, 10 hijos, ¿y cuántos han sido domiciliarios? Los 7 primeros, son todos en la casa, atendido por el marido, la matrona, o sea, la posibilidad de que tengas problemas era enorme. Hay que ver el consumo de tabaco, hemos hablado de cáncer de vejiga, hay que mirar esto. Hay que ver el alcohol, medicamentos, ya les he hablado. Si tú estás dando un alfa agonista, ¿qué pasa con el esfínter? Si estás dando un alfa bloqueador, ¿qué pasa? Si es un beta agonista, hay que mirar. O sea, esto es fármaco y un poco de fisiología. Entonces, aquí está la lista de todos los medicamentos que pueden hacer. Vamos a pasar. Este mnemotécnico ayuda, ¿no? Es Diker. Entonces, hay que mirar si dentro de este mnemotécnico, demencia, infecciones, atrofia, medicamentos, temas que son psicológicos. Algunas veces me traen niños que estaban perfectos y de pronto el niño se pone incontinente. ¿Qué ha pasado? Que ha nacido su hermanita, ¿no? Entonces él tiene 4 años y hoy día no le tiran pelota y el chiquito que estaba controlando ya perfecto sus esfínteres se empieza a orinar de nuevo. Eso tiene que ver con, no te va a decir mamá, mucha quiero más atención, el niño demuestra sus problemas. Entonces tienes que ver qué ha pasado y ahí miras este contexto. Pueden ser problemas endocrinológicos, restricción de la movilidad, impactación fecal. El año pasado también me pasaron una paciente que me lo declaró, pues tuviera un problema neurológico. La paciente estaba en retención urinaria, le pusimos una sonda, vaciamos la orina, que cuando hice un tacto rectal, está impactada de cara. Enema, se arregló su problema, después ya la mandamos al proctólogo para que él vea qué hacer con este tema de esta retención de una mujer joven. Entonces, siempre hay que ver en forma integral todo este problema. Cuando examinas, en general hay que examinar a las pacientes, o sea, en el examen físico te da harta información. En general, básicamente hay que medir orina residual, a veces se inyecta líquido, las haces toser y veas esas cosas que estamos viendo. Hay que descartar infecciones, hay que buscar hematuria, esas dos cosas siempre tener presentes que pueden aparecer en un examen de orina. Una cosa clara es hacer esto que se llama cartilla miccional. Yo no sé, la gente hace súper poco, pero a mí me parece que es la clave para resolver los problemas, ¿no? Entonces, yo lo que les pido a los pacientes es que orinen, que anoten en una hoja de papel la cantidad de veces que han orinado. ¿Qué veo? Con frecuencia los pacientes me dicen, ¿cuántas veces orinas? Puta, Marcelo, debo orinar 20 veces en el día y en la noche 10. Entonces hace una cartilla miccional, resulta que orina 8 en el día, 12 en la noche. O sea que no es verdad. Y a veces al revés, ¿cuánto orina normal? Doctor, 4, 5 veces. Le tienes que hacer una cartilla, orina 10. Pues otra cosa es, orina volúmenes de 20, 40, 20, 150, 20, 140 y en la mañana 350. Entonces esas vejigas que dices, algo está pasando, probablemente es una vejiga hiperactiva, pero su capacidad es normal. Pero si todas son de 40, de 80, ¿por qué tiene tan baja capacidad? Entonces estas cosas la cartilla te orienta. Hay que hacer 24 horas. Yo no sé por qué vienen a clase para salir, es una falta de respeto. Les digo, chicos, piensen un poco, mejor no vengan, pero distraen, ¿no? No sé para qué vienen, o llegan tarde, es una locura la universidad. Entonces esto es lo que hay que hacer. La cartilla miccional realmente ayuda. Raras veces es necesario hacer valoraciones suprodinámicas, estas son estas contracciones
mi vida, raras veces es necesario hacer una cistoscopía. Entonces, en general, el cuadro clínico se resuelve. ¿Cómo se tratan estos problemas? A veces medicamentos, es una vejiga hiperactiva, en algunos pacientes pesarios. Era muy crítico al pesario, pero tengo un par de viejitas que están con pesario fascinadas con el pesario. Y lo que no deberíamos tratar de llegar es que a que los pacientes necesiten utilizar pañales y que esa sea la solución o tenerlos con sonda, ¿no? Entonces, el pesario son estos anillos que se colocan Para dentro de insertar la el vagina. pesario tipo ring, lo debe doblar por la mitad, sujetándolo por las muestras laterales de tal forma que la punta del doblez se coloque en la entrada del introito, orientándolo hacia abajo. Desplácelo dentro del canal vaginal. Una vez que Funciona está esto. dentro, el pesario Funciona esto. recupera su forma original. Entonces, esto funciona. En algunos pacientes sí funciona. Y si es una paciente muy anciana, muy enfermita, no quiere operarse, es una solución interesante. La incontinencia por esfuerzo, tos, enfrías, estornudas, te orinas. Una cosa que pueden hacer son ejercicios de Kegel. Creo que las mujeres, independientes de si van a ser mamás, no van a ser mamás, o son mamás o no van a ser, deberían hacer en algún momento algo de estos ejercicios. Y esto es como tratar de cerrar su vagina o apretar el potito. A ver, intenten las mujeres. Es esa sensación. Pero la idea no es hacer 3 veces y olvidarse. La idea es hacer, contraes, 1, 2, 3, 4, 5, sueltas. Contraes, 1, 2, 3, 4, 5, sueltas. Ese series de 10. Cada cierto tiempo hacer estos ejercicios 2 veces al día, 3 veces, ayuda a fortalecer el piso pélvico. Y seguir. Cuando haces esto mientras tienes actividad sexual, mejora la calidad del orgasmo. Explorarán ya ustedes y me contarán. La cirugía ha sido siempre como se resolvían los problemas. ¿Qué hacíamos antes? A todos Marshall Marquette. Ponías unos puntos, decíamos paroretrales, en realidad estamos poniendo en la fascia pubocervical. Y esos puntos los anclábamos arriba del retropúbico. Los pacientes se funcionaban con frecuencia con osteoitis retropúbica, dolor. Se dejó de hacer y se empezó a hacer, que en realidad te decían en la cara anterior de la vagina, pero a la cara anterior en realidad estabas agarrando la fascia pubocervical y la fijabas al ligamento de Cooper. Esto yo he operado años un montón. Funciona, pero no es fisiológico, no es que la fascia pubocervical está pegada al ligamento de Cooper o el iliopectino, ¿no? Que es lo mismo. Funciona, pero no es la solución. Entonces, hoy día se han descubierto que existen estos ligamentos puboretrales y el uretro pélvico. Y lo que hacemos es pasar unas agujas por estos espacios y colocar nuestros estribos. Entonces, este es el sentido de cómo van los distintos dispositivos. ¿Cómo se hace este procedimiento? Cortamos la pared anterior de la vagina, secamos hacia afuera, abrimos la fascia pubocervical. Después hacemos 2 incisiones en la región inguinal y en ese lugar pasamos a través de los orificios transobturadores, por el orificio obturador, pasamos la aguja y salimos a la vagina. Y ahí jalamos la mano. Entonces acá lo primero que hay que hacer es vaciar la vejiga para que no tengas problemas. Normalmente infiltramos la cara anterior que nos permita disecar y no lesionar la uretra. Una vez que hemos hecho una pequeña incisión, disecamos hacia los lados, ambos lados, y hacemos un corte en el pliegue de la ingle y a través de esto pasamos la aguja. Entonces estos procedimientos te permiten agarrar la malla y sacarla a un lado y sacarla al otro lado. Entonces tienes pasadas la malla a ambos lados. Y la idea es que la malla quede sin tensión ahí abajo. Lo dejamos en esa posición sin tensión. Esta malla es fantástica porque no la tocas hasta que la has instalado. Tiene una cubierta de plástico. Una vez está bien posicionado, cortas este plástico y jalas los plásticos y esto queda así libre. Posteriormente no tienes que poner puntos, nada, simplemente cortas la malla de un lado, cortas la otra y cierras la vagina. Dejas un tapón, ves que no haya sangre, se acabó el procedimiento. Es un procedimiento bien simple, 15 minutos de procedimiento y resuelve los problemas. Funciona bastante bien. Entonces estas son 2 series grandes, 920 y 921 pacientes. Es el seguimiento a 1 año y esta es la tasa de curación. Pero cuando sigues a más tiempo,
baja un poco, ¿no? A 5 años baja un poco, era como el 70%. Y yo tengo la sensación que probablemente 70 están totalmente curadas, pero hay como 10-15% que han mejorado, pero no totalmente. Porque baje a 70 me parece un poco exagerado, al menos en mi serie. Pueden recurrir, puede haber un poco de dolor, puedes perforar la vejiga, la uretra, fístulas, sangrados, pero en general pocas complicaciones tienen. ¿Qué voy a pasar? No tiene gran importancia. El otro tipo de incontinencia es la vejiga hiperactiva. Pero la vejiga hiperactiva son los pacientes que tienen urgencias. Estas urgencias, sí, doctor, la tengo por al baño y te mojas, no, logro llegar. No, doctor, a mí no me mojo, entonces son con incontinencia o sin incontinencia. Hay que ver la frecuencia, que haces cartillas funcionales y les dices que mira en el día y en la noche, te orientas, qué frecuencias, qué volúmenes, cuánta licturia. Hay que descartar otras condiciones que estén produciendo esto. Entonces, el manejo son terapias de comportamiento que les voy a explicar, o medicamentos, y lo ideal es la combinación de los dos. Entonces, en terapias de comportamiento básicamente tienen que ver con educación. Yo les explico a los pacientes que primero que hay que hacer algunas cosas que tienen que ver con dieta. Cosas que irritan la vejiga, el té, el café, el alcohol, el picante, el condimento, los cítricos que irritan, evitar. Líquidos, no te estés levantando, no sigues tomando pues líquido hasta las 11 de la noche, ¿no? Porque si no va a estar toda la noche también haciendo pipí. Restringimos un poco el pipí, hasta eso de las, no sé, 6, 7 de la noche, entonces ya no tomo mucho más líquidos. Lo que acabo de enseñarles, ejercicios de piso pélvico, les enseñamos. El otro tema es retrasar el vaciamiento, pero hay una cosa que no he puesto acá que es control de urgencia. Es cuando estas como reacciones muy inhibidas son como un calambre, ¿no? Te viene un calambre, te quedas ahí hasta que va pasando y te vas. Acá es igual, te viene tu vejiga, se ha contraído, te sientas, cruzas las piernas, respirar, hasta que vaya pasando ese espasmo y después empiezas a mover. La otra cosa tiene que ver con educación vesical. La educación vesical es, tú le vas diciendo al paciente que orine esta primera semana cada 2 horas. Si lo orinó a las 8, no puede orinar antes de las 10. Se puso a trabajar, se olvidó, entró a ver una película y pasaron 3 horas, no hay problema, pero no antes de 2. Controla 2, 2 y media. Controla 2 y media, 3. Hasta que después orinas cada 4 horas y está. Y asociado a esto les doy medicamentos. Entonces son las cosas que hay que pedirles que eviten a los pacientes. Esto pasa con las abuelas, ¿no? Se las pasan ahí toda la tarde tomando té, ¿no? Hay que manejar los líquidos, evitar la constipación y el sobrepeso, evitar que fumen, ¿no? No es que tienes que hacer esto para mejorar, ¿no? Pero hacer estos ejercicios ayuda a mejorar la incontinencia de urgencia y mejora el grupo de pacientes. Entonces hay que seguir haciendo diarios funcionales, implementar el intervalo, técnicas de respiración, ejercicio de piso pélvico, esto hay que hacer. Y en un grupo de pacientes hay que seguir haciendo diarios funcionales. Cada que vienen muy antes, la primera vez les pido que hagan 3 días, y cuando vienen a sus controles el día antes hacen otro diario funcional, cuando van a venir a ver. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los medicamentos deben parar la urgencia, la frecuencia de incontinencia, deben ser bien tolerados, tienen efectos secundarios, deben ser tomados por largos periodos y no deben perder eficacia con el tiempo. Entonces, esto es lo que les he hablado, pues tienen diferentes lugares donde actuar. Los anticolinérgicos son los que más se han utilizado. Hemos visto que el sistema parasimpático es el que hace que la vejiga se contraiga para que salga el pis. Acá tú lo estás bloqueando. Entonces hay que entender que funciona, pero tiene un alto efecto secundario como todo anticolinérgico. Sequedad de boca, constipación, somnolencia, esas cosas producen ese tipo de molestias producen estos medicamentos. Pero hoy también sabemos que los anticolinérgicos se usan de forma crónica, producen demencia. Pero no la medimos, no, el abuelo, no, el abuelito, pero nada, la abuelita, nada de la poder ser medicamento, ¿no? Entonces esto uno tiene que ser consciente de que produce. Hoy día, otro medicamento que se están, y acá hay un montón de estos medicamentos, ¿no? Un montón. Probablemente los que más están, la oxitocina, la oxitocina, probablemente son los que están.
Y nosotros en Bolivia, en la Caja Nacional, no había nada de esto. Yo les dejaba amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo y algunas veces lo uso. Pero la amitriptilina, un efecto secundario, es que tiene un efecto parasimpático lítico y mejora. Hay un grupo de pacientes que les da se mejora con la amitriptilina. Hoy tenemos un agonista beta 3, se llama mirabegrón. Y mirabegrón es otro medicamento. El problema es que como es un beta agonista, también contrae los vasos sanguíneos y produce hipertensión arterial. Hoy día he visto una persona que operé de próstata, que tiene una vejiga hiperactiva después de que lo he operado, y le dejé mirabegrón. Y me dice, Marcelo, estoy mejor, pero me han estado controlando mi presión está alta. Entonces he suspendido el medicamento y le he dejado hoy de un anticolinérgico. Él dice que se siente bien, que no hay mucho efecto secundario, que ha mejorado, pero su presión. Le he enseñado a hacer estos ejercicios que ojalá deje pronto, porque sabemos que hay un grado de demencia con estos medicamentos. Si tiene estos problemas y tú resuelves bien el piso, a veces se resuelve con la cirugía los dos problemas, si has identificado y has producido un equilibrio entre las fuerzas anteriores y posteriores. Un grupo de pacientes resuelve la de esfuerzo y tienes que dejar medicamentos para la de urgencia. Cuando son estas de rebosamiento, les enseño a las pacientes, siéntese, tome su tiempo en vaciar, haga ejercicios de pujar, se llama credé, desde el ombligo hasta el pubis, tratando de generar presión y que vacíe. Pero si no funciona, los medicamentos funcionan un desastre en esta cosa. Los medicamentos funcionan súper mal. Los beta agonistas funcionan súper mal. Hay ahorita voy a acordar el nombre. Entonces, se utilizan y funcionan súper mal. La otra alternativa, estos pacientes tienen que colocarse en la sombra y vaciarse su vejiga. Parece una locura, los pacientes, una vez que aceptan, me aman. Es verdad, les cuesta, ¿no? A ver, imagínense al principio la mujer, espejo, una joda, ¿no? Pero después lo hacen sola, no tienen necesidad de espejo, nada, gente mayor, gente mayor que hace eso. En el hombre es más fácil aprender, pero es más modesto hacerlo. También tengo pacientes varones con eso. Urecolina o betanecol, el carbacol, el betanecol son los que producen estos beta que tienen alto efecto secundario y poco beneficio. Si es una fístula o una inserción anómala del uretra, a este hay que reimplantar, a este hay que cerrar la fístula. Entonces, la idea es que las pacientes pueden reír, estornudar sin nomearse, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que hay que tener. A ver, como es mi última clase, quería decir un par de cosas hoy. Tomamos comidas sanas, hagamos ejercicios, alejémonos de los vicios, cuidando nuestra salud, porque en menos de 7 años comenzarán a trabajar los que estudiaron clases virtuales, ¿no? A ver, chicos, yo estoy bien preocupado, como es el último día, les pido 2 minutos y con eso termino. Estoy preocupado con la formación que están teniendo todos ustedes, lo veo en mis grupos, ¿no? Ya les he comentado, la clase es con 30, con 40 en sus exámenes, 30 en el final y 80 de práctica, tienen 55 de nota. Esta es la realidad. Leen exámenes pasados, en realidad saben nada. Si le pregunto al grupo ahorita, ¿cuántos van a ver? Levanten los que arrastran, los que han aprobado fármaco, levanten la mano. A ver, si les pregunto, a ver, díganme cuáles son órganos fosforados. Tú. ¿Alguien me puede decir de este curso? ¿Ah? Malar, 1, 8, parar, 2. Entonces, ¿qué les quiero decir, chicos? Más que uno no es que es un genio, ¿no? Pues que era distinta la exigencia. No habían cartillas, tenías que hacer exámenes de desarrollo, más complejo. Pues podemos decir, sarín, tabú, mompa, cisto, metacisto, malac, palac, entonces llega así 8, ¿no? Ustedes 2, entre todo el curso. Y yo llevaba hace más de 30 años con oncología. Entonces no es que sea un genio, nada, doctor, es bastante tonto, ninguna cosa, pero estudioso. Esto es lo que les digo a ustedes, esto es lo que estamos formando. Y no me están engañando, no, yo les digo a mis alumnos el primer día, no soy amigo de ustedes, tampoco soy su enemigo, soy profesor. Y quiero que empiecen a darse cuenta que tiene que haber un cambio. Y se puede.
está rotando conmigo y son mal hablados, ¿no? Ya les he dicho no me vayan a renunciar al centro de estudiantes. Bastante pelotudos empezaron a decir el día de clase. Esta mañana uno de los chicos, ¿quién ha dado clase de día? ¿Quién? Mateo. Ese chico ha dado una clase espectacular y todo el grupo lo ha hecho espectacular hoy. Entonces hay esperanza, no es un tema de que sean flojos, de que sean malos. Se han acostumbrado a creer que este país es tener un presidente que no salió bachiller y puede ser presidente. No van a ser buenos médicos, chicos, ese es el mensaje. Esta mañana encontré este video que me gustaría compartirlo con ustedes. Recuerden, silencio por ahí. No olviden por qué vinieron. Lo dijeron el día que se graduaron de la escuela de medicina. Hicieron un juramento. Recuérdenlo. Pongan a su casillero en el espejo de su baño. Porque perder el camino es sencillo. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Le daré a mis maestros el respeto y la gratitud que se merecen. Ejerceré mi profesión con ciencia y dignidad. La salud de mis pacientes será mi consideración número uno. Respetaré los secretos que me sean confiados, aún después de la muerte del paciente. Mantendré por todos los medios a mi alcance el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis hermanos y hermanas.